Hola amigos y amigas de Escuela PCE, bienvenidos. Vamos a resolver el examen de Historia del Arte de la convocatoria de España del curso 2022-2023. Como sabéis, en el examen hay una primera parte de tipo test que dice así. La primera pregunta del test, de las 7 de las 11 propuestas, tenemos que responder 7. Aquí podemos alcanzar una puntuación máxima de 1,4 puntos. La primera pregunta dice: ¿quién esculpió el discóbolo? A. Fidias, B. Policleto y C. Mirón. Bueno, podemos decir que es la C, Mirón. La pregunta número 2 dice: ¿cuál de estos edificios no tenía una función de ocio en el mundo romano? A. Acueducto, B. Circo o C. Anfiteatro. Bueno, la respuesta correcta sería la A, acueducto, que es una estructura que sirve para canalizar el agua. La 3, dice: ¿cuál de las siguientes catedrales no pertenece al arte gótico? A. Catedral de León, B. Catedral de Santiago de Compostela y la Catedral de Reims. Vale, la respuesta correcta sería la B, Catedral de Santiago de Compostela, ya que es un templo inicialmente de estilo románico. La 4, ¿cuál de las siguientes esculturas es obra de Miguel Ángel? A. Moisés, B. La Inmaculada y C. Las Tres Gracias. Bueno, podemos decir que la que pertenece a Miguel Ángel es la A, el Moisés. La 5 dice: ¿quién es el autor del monasterio de San Lorenzo del Escorial? A. Juan de Herrera, B. Pedro Machuca y C. El Greco. La respuesta correcta sería la A, Juan de Herrera. De ahí el estilo herreriano, que después influiría bastante en el Renacimiento español. ¿A qué estilo pertenece el autor Rembrandt? A. Barroco, B. Gótico, C. Impresionismo. Rembrandt es un pintor holandés que pertenece al estilo del barroco, la A. La 7 dice: nombre al pintor español autor del Aguador de Sevilla. A. Rafael, B. Velázquez y C. Jan van Eyck. Bien, la respuesta es la B, Velázquez. La 8 dice: ¿a qué movimiento artístico pertenece el pintor Claude Monet? A. Neoclasicismo, B. Surrealismo y C. Impresionismo. La respuesta es C. Impresionismo. De hecho, con un cuadro de este pintor, Impresión Sol Naciente, es con el que se dice que nació este estilo. La 9 dice: nombre del artista que pintó los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. A. Murillo, B. Velázquez y C. Goya. Sabemos que es una pintura de Goya, Francisco de Goya. La 10, ¿cuál de las siguientes esculturas es obra de Henry Moore? A. Los burgueses de Calais, B. La Estatua de la Libertad y C. Figura reclinada. Será la C, figura reclinada. Los burgueses de Calais es de Rodin y la Estatua de la Libertad pertenece al neoclasicismo. La 11, nombre el autor de la Casa Kaufmann o Casa de la Cascada. A. Frank Lloyd Wright, Gropius o Le Corbusier. La respuesta correcta es la A, Frank Lloyd Wright. Hasta aquí las preguntas de tipo test, de las cuales hay que responder a 7 de las 11. Vamos ahora con el bloque de preguntas breves. Nos ponen una serie de preguntas a las que hay que responder brevemente. Conteste a 3 de las 5 preguntas breves siguientes, hasta 3 puntos. La primera dice:
explique en un máximo de 5 líneas los principales órdenes arquitectónicos griegos. Pues bien, podemos decir que hay 3 bloques o 3 órdenes arquitectónicos en la antigua Grecia: el dórico, el jónico y el corintio. La columna dórica es la más sencilla y carece de basa. El capitel está compuesto por varias piezas, una cuadrada, llamada ábaco, y otra circular, llamada equino. El friso está decorado por metopas y triglifos. El capitel de la columna jónica se puede reconocer por presentar a ambos lados unas espirales o volutas. En el orden corintio aumentarán las dimensiones de los edificios con respecto a los órdenes anteriores, y los capiteles de las columnas se decoran con hojas de acanto o cardo y unas pequeñas volutas de tamaño mucho menor que las de los capiteles jónicos. Bueno, esta es una posible respuesta breve de ese punto. La opción número B, que insisto en las que hay que responder 3 de las 5 preguntas. La B, nombre una iglesia románica importante. Bueno, podemos decir San Martín de Fromista, o también otra muy conocida, pudiéramos decir, la Catedral de Santiago de Compostela. La C nos dice, nombre al menos 2 obras del arquitecto Brunelleschi. Bueno, en este caso podríamos nombrar la cúpula de Santa María del Fiore, del Duomo, o el Hospital de los Inocentes. La D dice, explique en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico del postimpresionismo y nombre a 2 de sus principales representantes. Bien, el postimpresionismo fue una tendencia artística, aunque principalmente pictórica, que floreció en Europa a finales del siglo XIX e inicios del XX. Los artistas que adoptaron y dieron forma a esta nueva forma de hacer arte, entre los que se encuentran Paul Cézanne o Vincent van Gogh, buscaban ante todo la representación subjetiva de la realidad, actitud contraria y contestataria en aquel tiempo. La E dice, explique en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico del cubismo y nombre a 2 de sus principales representantes. El cubismo es un estilo artístico surgido en Francia a principios del siglo XX tras la creación del cuadro de Picasso, Las señoritas de Aviñón, que se caracteriza por la utilización de formas geométricas y la plasmación de múltiples planos de manera simultánea, rompiendo con la idea de perspectiva única. El cubismo tiene 2 etapas, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Algunos de sus más famosos representantes son Pablo Picasso, George Braque o Juan Gris. Ahora vendría la parte de desarrollo. Esta parte de desarrollo dice así, elija un tema de desarrollo entre los 2 propuestos y podemos alcanzar una calificación máxima en este ejercicio de 2,6 puntos. Hay que elegir una entre las 2 opciones propuestas. La primera opción que se nos propone es A, la Mezquita de Córdoba. Una propuesta de resolución es la siguiente. La mezquita es un edificio religioso del estilo hispano-musulmán situado en la ciudad de Córdoba. Esta empezó por iniciativa de Abderramán I en el siglo VIII y fue ampliándose y monumentalizándose hasta el siglo X, durante el periodo califal. Los materiales de los que está construido el edificio son bastante variados. Principalmente encontramos ladrillo, piedra, yeso y mármol. El último destinado a embellecer y revestir. La planta del edificio es rectangular y obedece a los criterios de la mezquita, conteniendo todas sus partes, un jarán o sala de oración, un patio con su correspondiente fuente, utilizada para purificaciones y abluciones, y un minarete que servía para llamar a la oración a los fieles. Como se observa en la obra, durante el siglo XVI se llevó a cabo un proceso de rehabilitación del edificio con la motivación de convertirlo en una catedral cristiana. Como motivos decorativos podemos destacar los diferentes elementos tanto del exterior como sobre todo del interior. Así encontraríamos varios atauriques, motivos vegetales o geométricos, también llamados arabescos, lacerías y, como era costumbre, epigrafías decorativas.
Todo ello es completado por los muchos arcos polilobulados del interior, sustentados por columnas de capitel corintio y fuste liso, última característica que casa bien con el arte hispano-romano de la región. Estas arcadas, de hecho, constituyen una de las partes más interesantes de la mezquita, tanto a nivel decorativo como físico, ya que dividen el soporte no en una sino en dos arcadas superpuestas, siendo la segunda de arcos de herradura. El edificio, que es depositario de influencias romanas y orientales, como la mezquita de Damasco, devino en uno de los edificios más monumentales e importantes de Al-Ándalus, todo un símbolo vivo del poder califal y de la importancia de la religión en el mundo islámico. Con varias ampliaciones, la mezquita fue adaptándose con el paso del tiempo a los estilos y necesidades de la Córdoba califal requería. El arte hispano-musulmán se dio en la península ibérica en la zona conocida como Al-Ándalus, la zona dominada por los musulmanes desde el siglo VIII al XV. El Islam llegó a la península tras la muerte de su fundador Mahoma en una expansión político-religiosa más allá de la península arábiga, conquistando antes algunas zonas de Oriente Medio y África. El arte hispano-musulmán se caracteriza por una concepción religiosa de la vida, la prohibición de representar figuras humanas para evitar la idolatría a ciertas figuras. Por ello no encontramos pintura ni escultura en este periodo del arte. Es un arte iconoclasta. Bueno, la segunda opción o tema de desarrollo a elegir que se nos propone es B, el Greco. Una propuesta de resolución sería la siguiente. Su nombre era Doménicos Theotokopoulos, conocido como el Greco. Nació en 1541 en Candia, en Creta, donde se formó en pintura. Vivió allí hasta los 26 años impartiendo clases de iconos de estilo post-bizantino, para trasladarse luego 10 años a Italia hasta el año 1577, cuando se establece definitivamente en la ciudad de Toledo, España. Este recorrido es el que da esa complejidad y riqueza a sus obras, ya que de cada lugar incorporó lo mejor y lo plasmó con su propia interpretación. En su estancia en Venecia fue discípulo de Tiziano y fue la puerta de acceso a Europa. De él asimiló los colores cálidos, algunas técnicas y la pintura al óleo. De Bassano, por ejemplo, tomó los escorzos, las composiciones divididas en estancias, los contrastes de blancos y negros, y de Tintoretto ese arte nervioso y tenso. En su estancia en Roma se ve influenciado por Miguel Ángel y Rafael, ambos ya fallecidos en ese momento. Del primero incorpora el dibujo de la anatomía, las formas y la concepción de los temas. Es en esta ciudad que traba amistad con españoles como Montano. Y además se entera de que el rey Felipe II había invitado al mundo artístico a decorar el Escorial, lo que le impulsa a viajar a Madrid. Pero esto no se concreta y el motivo por el cual termina fijándose en Toledo es a raíz de un encargo que recibe. Se trata de un relieve de Santo Domingo el Antiguo, pero el pintor seguía anhelando pertenecer a la corte del rey Felipe II, con lo cual realizó dos pinturas para él: Adoración del nombre de Jesús y el martirio de San Mauricio, para la iglesia del monasterio del Escorial. Dichas obras no fueron del agrado del rey y fue sustituido por otro pintor, y para entonces ya estaba adaptado a la vida de Toledo y realiza la Trinidad, el expolio y el entierro del conde Orgaz. Si bien el Greco llega a España con una formación, con un bagaje, es en Toledo que su estilo sufre un gran cambio. Antes de llegar a Toledo, sus composiciones se caracterizan por colores cálidos, composiciones recargadas solo en algunas zonas del lienzo. En sus cuadros incluye paisajes, las figuras son robustas con vestimentas adheridas a sus cuerpos. Ya instalado en Toledo, sus obras se caracterizarán por colores fríos a raíz de la utilización de grises, verdes, azules plomizos. En lugar de paisajes pinta celajes o cielos con nubes de diferentes tonos, con luces que anuncian tormentas o cielos que parecen fantasmagóricos. Figuras alargadas, incluso huesudas, con el fin de darles mayor expresividad y espiritualidad. Y por la falta de espacios en el lienzo, sus vestimentas son sueltas.
lograr expresiones místicas, formas etéreas que parecen levitar. La temática es casi exclusivamente religiosa, como por ejemplo la adoración de los pastores, San Francisco, salvo algunas excepciones como lo son los retratos, el caballero de la mano en el pecho o retrato de un desconocido. En ellos deja a un lado los detalles para centrarse en los rostros de semblante austero y ojos tristes. Otras obras son El expolio, El entierro del conde Orgaz o El martirio de San Felipe, de San Mauricio. Bien, la última parte del examen se trata del comentario de una obra de arte, entre la cual hay que elegir dos. El enunciado dice: comente una de las dos obras propuestas en la lámina citando a su autor. Época, características principales de la obra, hasta 3 puntos. Pues bien, la primera obra que se nos ofrece es la Victoria de Samotracia. Una posible propuesta de comentario es la siguiente. La Victoria de Samotracia es una escultura de bulto redondo hecha en mármol. Se atribuye al escultor Pitóquitos de la escuela de Rodas, del periodo helenístico de la antigua Grecia, en el siglo II a.C. Mide 2,65 metros de alto y se encuentra en el Museo del Louvre, en París, Francia. La escultura fue encontrada en el siglo XIX. Su estado de conservación, a pesar de haber perdido la cabeza y los brazos, es bueno. La figura presenta a la diosa Atenea con atributos de la diosa Nike. Se yergue como una mujer con alas que camina contra el viento. Se encuentra sobre un pedestal en forma de proa de una embarcación. Su temática es mitológica y su función es conmemorar, aunque se duda, la batalla de Salamina de Chipre del 306 a.C. Se puede apreciar la llamada técnica de paños mojados en la ropa que se pegan al cuerpo, permitiendo apreciar la anatomía a través de las vestimentas, cuyos pliegues están perfectamente detallados. También encontramos un marcado detalle en las plumas de las alas. La minuciosidad de los detalles permite la creación de juegos de claroscuro que acentúan el dinamismo de la representación. La composición es abierta y puede ser observada desde diferentes puntos de vista. También podemos apreciar la conocida técnica del contraposto, en la que el peso del cuerpo descansa sobre una pierna, en este caso, la pierna derecha que aparece adelantada, generando sensación de movimiento. En el trabajo del escultor podemos observar la atención a la perfección anatómica y al naturalismo. En cuanto al contenido y la función, podemos decir que esta pieza en su origen formaba parte de un grupo escultórico que pretendía, al parecer, la conmemoración de una batalla naval, quizás aquella en la que el rey macedonio, Demetrio Poliorcetes, se alzó victorioso contra Ptolomeo Sóter de Egipto. Es una obra muy característica de la escultura del periodo helenístico. Este es el último de los periodos de la arquitectura de la escultura griega. Se inicia tras las conquistas en Oriente de Alejandro Magno y prosigue con los reinos de los diádocos. Las obras de este periodo tendrán una tendencia orientalizante gracias a las nuevas influencias de los dominios macedónicos, y también una tendencia hacia la grandiosidad y magnificencia. Ahora se prefieren las escenas más violentas, posturas más complicadas, cuerpos retorcidos. También existe una preferencia a presentar rostros expresivos dotados de dramatismo. En este periodo podemos distinguir 3 escuelas diferentes: la de Pérgamo, la de Alejandría y la de Rodas. Al dispersarse los centros de producción, se pierde la uniformidad de estilo y es difícil precisar características comunes. De la escuela de Pérgamo podemos citar la obra Galata Moribundo, una alegoría a las guerras contra la invasión de los gálatas. En la escuela de Rodas encontramos 2 imponentes obras como son el Laoconte y la Victoria de Samotracia. En esta última destacan la riqueza de detalles realistas en los pliegues de la ropa que se agitan con el viento. Estas representaciones efectistas y barroquizantes quedan lejos de la serenidad y la armonía propia de las obras clásicas. En la escuela de Alejandría encontramos obras como el Nilo, que representa al dios egipcio como un dios griego, lleno de simbolismos y alegorías, como los bebés que reflejan los pequeños ríos que contribuyen a hacer grande al río Nilo. Podemos encontrar en este periodo helenístico reminiscencias del periodo clásico en la Venus de Milo.
La siguiente obra que se nos propone para comentar es Las Meninas. Recordar que en este ejercicio podemos obtener una calificación máxima de 3 puntos. Bien, un posible comentario o propuesta de comentario de Las Meninas es el siguiente. Nos encontramos frente a un retrato colectivo realizado por Velázquez y conocido como La familia de Felipe IV o Las Meninas. La obra es un óleo sobre lienzo que data de 1656 y se encuentra en buen estado de conservación en el Museo del Prado en Madrid. Se puede enmarcar dentro de la corriente del barroco en España. En la pintura se representa una estancia de la residencia de los reyes, el Alcázar de Madrid. En el centro de esta se encuentra la infanta Margarita, asistida por 2 damas de compañía o meninas. También 2 enanos, Mari Bárbola y Nicolasito Pertusato. Este último da una patada a un gran perro mastín. En este primer plano encontramos al mismo pintor Velázquez pintando un lienzo que por las dimensiones podemos intuir que se trata de este mismo cuadro. Al fondo de la escena hay un punto de fuga, una puerta abierta, en la que vemos al aposentador don José Nieto. En un plano intermedio observamos a la viuda doña Marcela de Ulloa, dama de la reina, y al religioso don Diego Ruiz Azcona. En la pared del fondo hay colgados unos cuadros de temática mitológica y un espejo en el que están reflejados los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. La representación es una escena en la que la infanta Margarita con sus acompañantes irrumpe en la estancia en la que está trabajando Velázquez. La composición es de perspectiva lineal y aparte de dividirse en planos en perspectiva, también se puede dividir en 2 niveles horizontales. En el nivel inferior están representados los personajes mencionados, y en cambio en la parte superior hay mucho espacio vacío y se pinta la atmósfera, el aire, casi pueden apreciarse motas de polvo en suspensión. Encontramos líneas verticales y horizontales que contrastan con las líneas curvas que definen la ubicación de los personajes retratados. Podemos percibir 3 focos de luz bien definidos, una ventana lateral oculta en la parte derecha cuya luz incide principalmente sobre la infanta, dejando el resto en semipenumbra. De este modo le otorga a la joven la importancia como elemento principal de la composición. Otro de los focos de luz es otra ventana en el mismo lateral, pero un poco más hacia el fondo. La luz que entra por esta ventana incide en el techo de la estancia. Por último, el tercer foco de luz está en la puerta del final, detrás de la figura del aposentador. Esta luz refuerza la sensación de profundidad. Existe un marcado juego de claroscuros muy propio del barroco y del tenebrismo. Una de las características más importantes de esta obra es la sensación de tridimensionalidad, pues incluso el aire parece fluir entre los personajes. En cuanto al tratamiento del color, podemos decir que predominan los colores fríos y sobrios. En los tejidos encontramos blancos, plateados, blancos plomizos y algunos puntos rojos. En el techo y el suelo predomina el uso de ocres. El tipo de pincelada que usa Velázquez unas veces es más detallada y otras es más liviana, casi manchas. En algunos casos, las pinceladas son ligeros toques de color que al alejarse definen las formas en nuestra mente. Este aspecto se dice que fue un anticipo del impresionismo. En cuanto al contexto, podemos decir que el barroco se origina en el último decenio del siglo XVI en Italia, concretamente en Roma, y no solo hace referencia a un estilo artístico, sino a un periodo caracterizado por una monarquía absoluta, por una economía basada en el comercio mercantil y por la contrarreforma religiosa que acrecentó las diferencias entre católicos y protestantes. Este cambio reformista es lo que provocó la transformación tan radical que fue el inicio del periodo barroco, ya que la Iglesia católica se valió del arte para difundir y expandir su influencia. De Roma pasa a las Cortes de España y Francia, donde el arte pasa a estar al servicio de las monarquías, pero siempre controlado y dirigido por la Iglesia para continuar su dominio sobre el pueblo y transmitir la grandiosidad del Papa. En este sentido, podemos decir que el arte barroco es fundamentalmente propagandístico y que en cuanto a técnicas no supone nada nuevo, solo que las ideas racionalistas renacentistas de armonía, medida, proporción y orden se diferencian de las ideas del barroco, del movimiento, el gusto por los efectos, por los contrastes, por lo escenográfico y teatral, más sensoriales.
En España, el periodo barroco lo ubicamos entre 1600 y 1750, aproximadamente, y el uso de la expresión barroco español se limita a las producciones artísticas de la corte en Madrid, Valladolid, los territorios de la Corona de Castilla, de Aragón y el Reino de Nápoles. Pero también es importante mencionar las diferentes escuelas locales, como por ejemplo escuela madrileña, la sevillana, la valenciana, la vallisoletana, la gallega, la catalana, la salmantina, la aragonesa y la mediterránea. En cuanto al autor, podemos decir que Diego Rodríguez de Silva y Velázquez es uno de los pintores más importantes del arte español y universal. Nació en el año 1599 en Sevilla. Ya con 10 años empieza su formación en el taller de Francisco Herrera el Viejo y posteriormente ingresa en el taller de Francisco Pacheco. Podemos diferenciar varias etapas a lo largo de su vida. Entre sus obras podemos destacar Vieja friendo huevos, El aguador de Sevilla, retratos del conde duque de Olivares, varios de Felipe IV, del infante don Carlos, Los borrachos o El triunfo de Baco, La fragua de Vulcano, El niño de Vallecas, Don Sebastián de Morra, El primo, Don Antonio el inglés, Las meninas o La familia de Felipe IV, también Las hilanderas o La leyenda de Aradne, La rendición de las lanzas de Breda o Las lanzas, también conocido como Las lanzas. La obra de Velázquez ha inspirado a artistas españoles como Goya o Picasso y también a numerosos artistas de la esfera internacional en la historia del arte, como puede ser Francis Bacon, por citar alguno. Bueno, hasta aquí la resolución del examen de Historia de España de la convocatoria de 2023. Por último, recordar que puedes preparar los exámenes PCE con nosotros y tendrás toda la información que necesites en nuestra página escuelapce.com. Hasta pronto.